Bienvenidos a Envejecer con Cristo, una misión de vida. Hoy vamos a hablar de una frase que está en la Biblia que tiene mucha fuerza y que si la meditamos nos puede motivar a hacer cambios en nuestra vida. Y es: por los frutos los conoceréis. Y nada más pensemos, hermanos queridos, ¿qué es lo que la gente, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos ven en nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos mostrando? Según nuestros actos, según lo que hagamos, dice la palabra, nos conocerán. No se trata, por lo tanto, de tener buenas intenciones o ganas de hacer muchas cosas buenas. No, por los frutos nos conocerán. Así que llegar a la vejez, hermanos queridos, debe ser una etapa de nuestra vida en la que la gente vea nuestra experiencia, nuestro acercamiento con el Señor. Y claro, siempre les digo que es el momento propicio, la vejez, para un encuentro más cercano con el Todopoderoso. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Vámonos a San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Dice: todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos, se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces, ustedes los reconocerán. Aquí, hermanos, está el centro del tema de hoy. Y por eso les decía al inicio que en nuestra vida, en el momento que tú estés pasando ahora, si te muestras ante los demás como una persona con amargura, iracundo, siempre enojado, siempre quejándote, es hora de que confiemos en la palabra de Dios y hagamos un cambio de nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer para que mis frutos sean como Dios quiere? Frutos que agraden al Señor. ¿Cómo puedo cambiar para dejar egoísmo, un excesivo amor propio? Hermanos queridos, estamos llamados, por lo tanto, a dar frutos. A dar frutos. Y aquí quisiera que veamos cuando en la palabra de Dios se habla de la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículo 23, habla de 4 tipos de personas y cómo reaccionan diferentes cuando reciben la semilla, la palabra de Dios. El segundo y el tercero recibieron la palabra de Dios, pero no se llegó a mostrar en obras, en actos, no se transformaron por la palabra del Señor. Por lo tanto, eran frutos improductivos. En cambio, dice la palabra, el último tipo de persona, que es la que dice: y el que la recibe en tierra fértil, es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya 30 por uno. Entonces, aquí estamos llamados, hermanos queridos. Estamos llamados a escuchar la palabra, pero a dar frutos. Y cada quien, según los talentos, según los dones recibidos, pues lo dará 100, 60 y 30. Pero dar frutos. Lo que no podemos hacer es como los otros tipos de personas que fueron improductivos, que fueron realmente muy egoístas por las razones que sean, pero no dan frutos. Por eso hoy en este programa meditemos de que estamos llamados a dar frutos. Vivimos en una cultura de la mediocridad, de la comodidad, del mínimo esfuerzo. Por eso tenemos que batallar mucho más, porque entendemos que hay una misión que es
precisamente dar frutos. En Juan capítulo 15, versículo 16, dice: no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Aquí en Juan hay una palabra que quisiera resaltar, es: y los destiné para que vayan y den fruto. Si crees que tu vida no tiene sentido, no tienes un propósito, bueno, aquí lo dice: estás destinado para dar frutos. Y ese fruto que sea duradero. No es una pasión de un momento, ir a hablarles de Dios en un momento a alguien, ir a predicar en un momento, ir a un grupo de oración en un momento. No, tiene que ser un fruto duradero. Y el bien que hagamos al prójimo es un fruto duradero. Solamente en Navidad, muchas personas, por ejemplo, conozco que una vez al año hacen el esfuerzo, recogen víveres y comienzan a entregar a las personas necesitadas, pero solamente en Navidad. Y aquí vemos que nos dice frutos que sean duraderos. En Romanos capítulo 7, versículo 4 dice: de igual manera, hermanos, por la unión con el cuerpo de Cristo, ustedes han muerto a la ley para pertenecer a otro, a aquel que resucitó, a fin de que podamos dar frutos para Dios. Aquí en Romanos, Pablo nos enseña, primero, los frutos son para Dios, es decir, frutos no para mi vanagloria, no para que me aplaudan, no, los frutos son para Dios. Y lo segundo dice: por la unión con el cuerpo de Cristo. Debemos estar siempre unidos a Cristo. Si estamos realmente unidos a Cristo, podemos dar fruto. Y por eso vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 16, en la que dice: y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Aquí Mateo nos habla que tus buenos actos, lo que la gente ve, debe ser como una luz que brilla ante los demás. Y aquí no estamos hablando de orgullo, estamos hablando de querer lucirnos ante los demás. No, se trata de brillar con la luz de Cristo. Y esa luz de Cristo y ese brillo se nos ve en las buenas obras, como dice Pablo, como dice Mateo. Y además, fíjate, dice: así glorifican al Padre que está en el cielo. Ahora, es interesante y maravilloso que toda persona que da buenos frutos tiene paz interior, tiene armonía, se mantiene en una buena relación con Dios y con el prójimo. La gente que da buenos frutos vive en sabiduría y en paz. Recuerda, no es lo mismo buenas obras que solo buenas intenciones o ganas de hacer buenas obras. Tampoco olvidemos que seremos juzgados por nuestras obras, por nuestros actos de amor. No vamos a ser juzgados por cuánto conocimiento bíblico tuve o cuán corazón tierno tenía después de leer la palabra, después de un retiro. No, dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Entonces estamos llamados a dar frutos. También es importante que recordemos que los cristianos se nos tiene que notar el amor de Cristo en nuestras vidas. Y ese amor de Cristo se nos ve en las obras. Hazte esta pregunta: ¿qué estoy contagiando a mis hijos, a mi familia, a mis amigos? ¿Qué estoy contagiando? ¿Qué estoy mostrando? ¿En dónde encontramos esa fuerza para dar esos frutos como Dios quiere? Primero, en la Eucaristía, recibir el
cuerpo de Cristo, hermanos queridos, nos va transformando. Siempre les digo que no puede haber una persona en este mundo que reciba el cuerpo de Cristo y no comience a cambiar. Y especialmente los de misa diaria, es imposible que no sean transformados con mucha más fuerza. La Eucaristía te mueve a los actos. En la Eucaristía recibes a Cristo vivo. Te llena tu corazón, llena tu mente, pero te impulsa a moverte en las cosas que Dios quiere, haciendo su voluntad. Lo segundo, pídele al Espíritu Santo siempre sabiduría, entendimiento, discernimiento, para saber qué es lo que tienes que hacer en la situación que estás viviendo, con los recursos que tienes, con los talentos que tienes, cómo dar esas buenas obras, cómo dar frutos que agraden al Señor, permanentemente en oración al Espíritu Santo. Les decía también que es muy importante hacer un examen de conciencia diario en la que digamos esta pregunta: ¿qué buena obra hice hoy? ¿Qué acto de misericordia, de amor hice por otras personas? ¿Qué fruto di hoy? Hacerse todos los días esta pregunta es clave también para poder entender en qué situación estamos en nuestra vida espiritual. Otra clave para dar frutos es comenzar a practicar el morir a uno mismo. Es decir, matar ese amor propio en exceso, matar ese egoísmo, matar ese excesivo amor propio y comenzar a hacer algo por los demás. Siempre les digo pasito a pasito, pero comenzar a practicar en el día a día, en tu casa, ciertas cosas que no te gustaba hacerlo, decir, hoy lo hago por mi mamá, hoy lo hago por mis hermanos, hago algo que a mí no me gusta, pero que sé que les ayuda, lo voy a hacer. Es decir, comenzar de lo más sencillo y en ese caminar vamos creciendo y luego vamos anhelando hacer cosas mayores todavía. Y finalmente seguir el estilo de vida de Cristo. Es una palabra que pasó haciendo el bien. Qué bonito sería también que en nuestra lápida pongan pasó haciendo el bien. Como cada semana les digo, la vida es corta, vale la pena prepararnos a la eternidad. Ora por favor por todos los que evangelizamos y recuerda, este programa se retransmite semana a semana en Radio Fe Bajo la Unción a través de la comunidad Amigos de Jesús y en Chile en Radio San Pablo 107.7 Antofagasta. Nos vemos y escuchamos la próxima semana.